Se apaga la luz, se enciende el color, prepara el esmalte, llegó tu sabor. El chisme en la mesa, el brillo en la mano, aquí te contamos. Buenas tardes, buenas noches. Tengo una persona aquí muy importante, que yo creo que es una de las más importantes en mi vida, que es mi mejor amiga, Lalis. Hola, hola, mucho gusto. Hoy vamos a estar aquí atrás de las uñas justamente. Vamos a estar aquí platicando, echando chismecito, porque no hay mejor lugar para echar chismecito que con tu uñera de confianza. De confianza. Vamos a hacerle su retoque. La idea de este espacio, que es creado para ustedes, es para que mientras le estamos haciendo las uñitas, estemos platicando de todo, porque aquí en la mesa de uñas de una persona, ¿cómo se llama? Normalmente se platica de todo, o sea, desde infidelidades, historias, anécdotas, hasta un poco de historias de terror. Todo lo que vaya saliendo quisiera compartirlo con ustedes, diferentes formas de pensar, etcétera. Y pues bueno, para platicarles que a Lalis la conozco desde que íbamos en la prepa. Nos conocimos en la prepa de una manera muy bizarra. De una manera muy peculiar, muy diría peculiar. yo, pero que creo que son de las mejores anécdotas, y yo creo que a raíz de eso hemos podido pues ser mejores amigas el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Pues, ¿qué les cuento? ¿Cómo fue? A ver, ¿cómo lo viviste tú, amiga? A ver, desde mi perspectiva, yo recuerdo justamente que la prepa para nosotros fue vivir desde esta perspectiva como queretana, como desde esta perspectiva de región 8 si quieres, pero que la vida de la preparatoria fue una visión real sobre la película de Chicas Pesadas. Si tú pudieras escoger cuál fue tu mejor etapa de la escuela, la secundaria, la primaria o la prepa. La preparatoria, definitivamente. Oye, antes de que empecemos, ¿cuál va a ser tu diseño? Quiero igual, literalmente, mismo largo, que se vean más definidas como en el tema de almendrado. Y las quiero como rosita nude, como con ¿puro nude? Ajá, como con un toque de brillito. Como un poquito glam. Así, Okay. Ándale, como muy glam, exactamente. Pero sencillas, elegantes. Elegantes pero sencillas. Elegantes y, como yo, callejeras. Bueno, a ver, platícame. Entonces te decía, yo lo veía más como un tema de chicas pesadas, viviendo, aparte era la película de moda en ese momento. ¿Cuántas veces has visto la película de Chicas Pesadas? Ay, muchísimas veces. Yo creo, de toda mi vida van a decir que soy una friki, pero esa película la he visto 238 veces. ¡Wow! Es mi comfort movie, literalmente. Es una película que me recuerda mucho esa época de la preparatoria, me recuerda justamente las amistades que ahí nacieron, las amistades que aún conservo, las que ya se fueron y las que nos vigilan y nos cuidan desde el cielo también. Bueno, ¿cómo lo viviste tú? A ver, platica. Te decía, la verdad es que fue una época en la que obviamente ahí uno empieza a desarrollar su personaje en la vida, creo yo. Hay algunos que lo hacen desde la secundaria, hay algunos que somos después y demás. Pero la verdad es que yo siempre he considerado que soy una persona que ha tenido como hasta cierto punto liderazgo. Entonces, la unión justamente como de ese grupo, de cómo nos fuimos haciendo de amistades, de enemigos, de crear un grupo sólido, de los aprendizajes, de las anécdotas, todo, la verdad es que fue algo sumamente increíble. Yo recuerdo justamente que yo en ese entonces, pues obviamente era la chica que sí tenía liderazgo, pero además pues vivía con esta inseguridad física, ¿no? De lo que crea tu cuerpo, como de, porque si estás gordita, que si estás morena, que si todo eso, ¿no? O sea, toda la cuestión que nos pueda acomplejar como mujeres, desafortunadamente, pero que a raíz justamente de esta cuestión, resulta que llega
pues así tal cual lo voy a decir, Ana, Date, a ella sí, a ella no le voy a tapar el nombre, Anita, que en paz descanse y que siempre nos juegue, nos aconseja desde allá, desde los cielos. Llega, ella era una amiga que yo conocía desde que estaba en la primaria, y que coincidimos justamente de la primaria, la secundaria nos dejamos de ver, la preparatoria, universidad, y de ahí, pues obviamente hasta el día que ella ya no pudo acompañarnos y seguir estando con nosotros aquí en el plano terrenal, pero que la verdad es que desde ahí empezó justamente a nacer este grupo de chicas pesadas en la preparatoria, ¿no? Entonces, desde este enfoque mío, yo lo vi como empezar a consolidar un grupo muy bueno, porque tuvimos muy buenas amistades, éramos desmadrosas, éramos revoltosas, grilleras, desarrollando personalidades que hoy en día creo que nos han traído buenas y malas decisiones, pero que en las malas decisiones nos ha ayudado a forjar el carácter y a ser las personas que hoy somos, que la verdad es que somos muy buenas personas, pero que también éramos, pues a pesar de que éramos desmadrosas, e incluso los chavos que se juntaban con nosotros, que también éramos un grupo, terminamos siendo un grupo de 10 personas, entre mujeres y hombres. La verdad es que también considero que jamás fuimos de estos de echar bullying tan lascivo. De hecho, tú me sacaste a mí del bullying, porque de hecho, cuando estuvimos en la prepa los primeros semestres, yo no me juntaba contigo. O sea, yo me juntaba. No, bueno, yo siempre me consideré como de los Pokémon, o sea, como de las personas como un poco raritas, por decirlo así. Y era muy tímida, muy tímida. Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Cuando tú me conociste, platícales. Cuando yo te conocí, Bre, yo veía, sin el afán de obviamente sonar despectiva, porque jamás esa va a ser mi intención, pero yo sentía que eras una persona sumamente excluida, a pesar de que tenías un grupo de amigas en específico, pero que ellas en particular siempre fueron de estas personas que en efecto sí lastimaban a la gente con dolo. Ajá, que era ser de menos, que era ser más, porque pues te creces, porque piensas que sobajar a la gente es para ser justamente ser la mejor en el grupo, o ser la líder, o ser demás, pero la realidad es que no es así. Pero yo sentí justamente que estabas como muy apagada, demasiado apagada, hasta que me acuerdo justamente que en una ocasión, sin temor a equivocarme, y corrígeme si estoy equivocada, pero que la realidad de las cosas es que creo que pediste un consejo, nosotros te empezamos a aconsejar como de no mames, sí, y mándalas a chingar a su madre, y es que ¿por qué? Es que tú también que te dejas, me acuerdo que hasta te decíamos la rebelde. Pero platícales esa anécdota, ¿por qué me decían la rebelde? Justo a eso voy, porque le decíamos la rebelde, porque también en ese entonces estaba de moda la novela de Rebelde en el canal de las estrellas. Y tu look siempre fue como el suétercito rojo. Yo me acuerdo mucho de ese suétercito rojo de manga larga, de cuello V, con tu falda de mezclilla y tus botas. Entonces, por eso nosotros te decíamos, Ana y yo le decíamos la rebelde. Entonces, la verdad es que de ahí justamente nosotros me acuerdo que te criticaban mucho, nosotros te decíamos, mándalas a la chingada. O sea, no hay forma de que puedas agarrar y decir, o querer tapar el sol con un dedo y de tratar mal a la gente. Era como, no, güey, mándalas a chingar a su madre. ¿Quién son ellas para criticarte, para sobajarte, para humillarte? No son nadie. Y a raíz de eso, tú como que empezaste a tomar ese valor. Pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que no las dejaba, y yo creo que eso le pasa a mucha gente, que muchas veces permitimos ese tipo de situaciones porque pensamos que no vamos a ser aceptados en nuestro grupo. Entonces, sí, claro. Que a pesar que pues es mejor estar ahí a estar solo. Entonces, lo que pasa es que, ¿sabes qué? A lo mejor fue mi miedo. Sí, ¿sabes por qué? Bueno, yo lo atribuyo de esa forma, porque desafortunadamente somos una generación que ha estado justamente en esta brecha generacional en donde podemos establecer, o donde nos enseñaron más bien, a que es lo que te toca, y entonces como es lo que te toca o lo que tú elegiste, pues entonces ya no hay forma de poder elegir otra cuestión, ¿sabes? Y que tienes miedo de que ya los grupitos están formados, Claro. literal como la película de Chicas Pesadas,
donde llega la nueva, no te sentarás aquí. Y que sabía ella que había diferentes grupitos ya definidos. Sí, claro. Y que decías, bueno, ¿dónde encajo? Y si nada más encajo en este grupito, ¿cómo me voy a mover al otro? Y si no me aceptan, y si al rato ni te quedas como el perro de las dos tortas, y si en un lugar ni en otro. Sí, la verdad es que sí. Entonces empezabas a crear a tener que soportar o aguantar diferentes situaciones que a lo mejor en unos episodios más adelante les platicaré las anécdotas con estos personajes que eran mis ex amigas, pero ellas me empezaron a decir, pues déjalas, entonces pues vente con nosotros, y yo, bueno, y entonces agarré valor. Y las dejaste, güey, que fue lo increíble. Pudiste decir, no, aquí no pertenezco aquí, y fuiste incluida con nosotras al grupo de las Mean Girls de la Prepa Norte. Literal, entré al grupo de las chicas del grupo donde todo el mundo quería entrar, y dije, ¿cómo puede ser posible que me aceptaran en ese grupo tan...? Éramos populares, éramos bonitas, éramos pederas, éramos inteligentes, pero... La verdad es que creo que un grupo una característica que yo creo que siempre tuvimos en particular fue la lealtad. Exacto. Y bueno, después ya me empezaron a buscar para pedirme perdón. Ah, sí, claro. Y fue así de, no, gracias. No, gracias. Ya estoy en el grupo de los VIP, de ninguna manera regreso. Ya no me voy a rebajar a estar en otro grupo colectivo ni colegial que me perjudique a mí o a mi persona. Y de verdad cambié mi personalidad en un 360 grados, porque les digo, o sea, yo era súper introvertida, súper tímida, siempre atrás, y después de juntarme con ellas, oh my God. Fue una maravilla. Les digo, me convirtieron en un monstruo. Me convirtieron en un monstruo que realmente doy gracias a Dios de ser así y de haberlas conocido. Yo creo que no existen las casualidades, sino las causalidades. Y pues hoy en día, hoy puedo estar frente a una cámara y no ser tan tímida como lo era como antes. lo eras antes, la verdad es que sí. Bueno, y a ver, platícanos tú desde cómo lo viviste, platícame porque no es mi historia, es la tuya. No, la verdad es que tardíamente creo que me di cuenta que tal vez mi misión en la vida ha sido ser la luz para otras personas, y no porque me quiera creer el centro de atención o porque tenga que sentir que soy el foco en cada hogar al que piso, porque la realidad es que no, pero mi personalidad hace que las personas... Eras el creador de las mamás. Claro, todo el mundo decía... todo el mundo, sí, a ver, todas las mamás decían... soy la amiga con la que no quería ninguna mamá que se juntara, pero la realidad es que más que sacar una mala cuestión, siempre saqué o traté de sacar su mayor potencial, y de hecho creo que hasta parece que agarro personas, ya después también en otro episodio contaremos esa anécdota recientemente donde uno toca a fondo y entonces sale claro. De nuevo, ¿no? Pero ese es otro episodio, porque ese episodio también se ocupa hasta en 4 partes. Es que en verdad hay tantas historias, hasta de maestros, por ejemplo, como hubo un maestro que te acosaba. Ah, sí, claro, sí, me acuerdo, pero que yo creo que también eso valdría mucho la pena hablarlo desde la perspectiva también en otro episodio, desde el acoso que encuentras en casa, que encuentras con tus propios amigos, que encuentras también en tu primer círculo, que encuentras en la escuela, que encuentras en cualquier parte, hasta en el camión cuando te subes para ir a tu casa, ¿no? Pero bueno, ese será otro episodio. El punto es que yo siento que sí, en efecto, creo que sí pude haber sacado como esta parte de decir, pues es que esto tú no eres, tú eres más que lo que tú crees que eres, ¿no? Y aunque a veces, por ejemplo, esa perspectiva a mí me ha bajoneado mucho porque la mente es muy poderosa, pero que a mí me cuesta a veces trabajo creer en el potencial que yo puedo tener o en el potencial que puedo desarrollar, sí creo que soy capaz de poderlo sacar con otras personas, y claramente no porque me lo tengan que atribuir o porque me tengan que estar agradecidas toda la vida, pero la realidad de las cosas es que creo que sí vale la pena reconocer qué amistades o qué personas en tu círculo de vida, en tu primer círculo incluso, pueden ser parte justamente de esta cuestión de decir, ella sí saca mi potencial, sí es desmadrosa, es borracha si quieren, pero buena muchacha. Buena muchacha, ¿no? Pero amiga, sinceramente, o sea, ¿tú sabías enseñarnos a poner límites?
pero tú no sabes poner límites. Así es. Porque justo. somos muy buenas para dar consejos. Sí, claro. Yo creo que nos pasa a muchas que es como... Pásele aquí con su consejera profesional, oficial, pero que no va a seguir sus propios consejos. Exacto. Porque a ti te faltó mucho tomar los consejos. Ya sé, pero uno va aprendiendo. A todos nuestros escuchas de este primer episodio que estamos publicando, porque obviamente hay algunos borradores por ahí que tenemos, pero este que nos vamos a animar a publicar, la verdad es que sí, hay cosas que van a ir saliendo y van a irse contando, vamos a tener una continuación, pero que la realidad de las cosas es que sí, en efecto, a veces uno no hace caso a su propio instinto cuando sabemos de todas maneras que vamos al matadero. Nos encanta que nos hagan carne molida, ¿no? Y que Diosito diga, órale, si no aprendes por las buenas. No, Diosito te saca a putazos de donde te tenga que sacar. Créanme, ya lo viví. Y ahorita, como la canción de Rosalía, híjome, mano, si no fuiste a la iglesia por un desamor, porque el dolor era tan grande, es que no has vivido una traición o no has vivido un desamor que te haga tocar las puertas de la religión. Bueno, amiga, y a ver, ¿cómo lo viviste tú? ¿Qué de las historias que más te acuerdas o de las que quisieras compartir? Voy a aceptar abiertamente, ya no estoy en anonimato, pero voy a aceptar abiertamente que sí fui un poquito bullying, pero nunca con este dolo de lastimar a alguien, porque la realidad es que no, fue con esta cuestión de decir, no puedes ir por la vida chingando a la gente. Mi papá tiene mucho este dicho de decir, no jodes al prójimo, no chingas al prójimo. Entonces, es avanzar sin joder al de al lado, porque nadie está atrás de ti, nadie está delante de ti, todos vamos en la misma perspectiva caminando de manera horizontal, ¿no? Y hablando de sus papás, yo me acuerdo que a sus papás iban y la vigilaban porque sabían que... Ay, no, era bien cabrona. Pero, o sea, yo siempre he sido más cabrona que bonita, la verdad. Pero bueno, luego le subimos una foto para que me conozcan. Pero la verdad es que, híjole, o sea... Luego decía, es que ahí están mis papás. Y nosotros, no, sí, ahí está mi mamá estaba afuera vigilándome que no me saliera a jugar billar, o que no me saliera a desayunar, o a tomar al Oxxo, o incluso, creo que a ti te llegó a tocar los concursos de eructos que hacíamos, de comprar una coca de lata en el Oxxo, porque al tiempo además, porque pues están calientes y genera más gas, la destapábamos, nos la tomábamos al hilo y a ver quién eructaba más fuerte y quién podía decir más letras del abecedario eructando. Entonces imagínense las bellas damas en un Oxxo, 9 de la mañana, tomando agua mineral o Coca-Cola al tiempo, para poder saber quién eructaba más fuerte y quién eructaba más prolongado, hasta que nos vetaron del Oxxo. Ah, porque también en el Oxxo comprábamos Doritos y usábamos la máquina de queso. Ah, sí. Y yo creo que se les acababa. O nos robábamos los vasos de Nescafé para meter los New Mix. Clase. Porque no éramos alcohólicas, jóvenes, solamente era nuestra época. Probábamos nuestros límites con el alcohol. Magda, güey, por ejemplo, que Magda era una persona hermosa, pero que la neta las matemáticas no le entraban ni a putazos, jóvenes. O sea, real, ni a putazos. Bueno, nosotros tampoco. Bueno, tampoco, ¿no? Porque pues obviamente fuimos a rogar calificación muchas veces, pero Magda, me acuerdo que una vez se puso súper peda, pero súper peda, y resolvió todos los ejercicios de álgebra ese día. Fue la más participativa en clase, fue la que resolvió todo y fue donde dijimos, güey, necesitas venir peda a tu examen, güey, si no vas a reprobar. Y sentarte a mi lado. Ajá, y pásame las respuestas, güey, porque no lo sé. Dentro de esas anécdotas de matemáticas y de alcohol, hay una buenísima. Hay una buenísima que tenemos que compartir, sí o sí. Fíjense, nosotros teníamos una maestra que todo la prepa y las generaciones, yo creo que la han de conocer o la conocieron algunas personas. Claro. Bueno, en primera somos de aquí de la ciudad de Querétaro y íbamos en la preparatoria norte de la UAC, que pertenece a la UAC. Y entonces había una maestra que todo el mundo tenía miedo de que les tocara porque era súper exigente, que se apellidaba Camprubi.
La verdad es que sí sé que era una maestra con una historia difícil de vida. Desafortunadamente creo que había tenido un incidente personal y físico que le impedía tener mucha movilidad en sus piernas. De hecho caminaba con una andadera. Pero excelentísima persona. Yo creo que fue de los mejores maestros que puedo decir que tuvimos en la... Pero todo el mundo tenía miedo de estar con ella porque era muy exigente. Era muy perra, la verdad, era muy perra. Pero nosotros fuimos y conocimos otro lado de la maestra que dijimos, no manches, o sea, mis respetos para esa mujer. Así es. La amorosa, la luchona, la resiliente, la de soy mujer y lo puedo hacer y no va a haber nada que me detenga, inclusive hasta con sus propias limitaciones físicas. Para ella jamás fue un tema enseñarnos trigonometría o matemáticas, justamente. ¿Cómo se llama esta otra materia? Que era trigonometría y otra que es... Geometría analítica. Jamás, y a pesar de que son materias que se tenían que utilizar con herramientas como el compás, las reglas y demás, eso no le impedía pararse y enseñarnos justamente en el pizarrón a dibujar todas las ecuaciones que veíamos ahí. Entonces, en una de esas, a ella se les ocurrió la semejante idea de saltarnos la clase de matemáticas e irse a tomar, ¿verdad? De hecho, desde antes de que nos tocara matemáticas, nos fuimos a tomar a un parquecito que estaba ahí cerca. Y pues que me pongo, yo no soy de tomar, soy muy raro que tome. Nos pusimos hasta las chanclas. Eso, si lo están escuchando menores de edad, no lo hagan, por favor. Jamás. Ahorita ya son otros tiempos. Cuiden su seguridad. Por su seguridad propia. Y yo recuerdo... Bueno, tú platicarás esa parte. No, yo recuerdo que te pusiste súper peda y empezaste a llorar porque nos estabas exigiendo que entráramos a clase. Y yo me acuerdo que yo estaba rodando como panda en el pasto. Y Ana así de, güey, relájate, no pasa nada. Es que ya tenemos muchas faltas. Es que tenemos que entrar. Matemáticas. Y lloraba, pero lloraba a mares. Y obviamente me fui a matemáticas y ellas no me acompañaron. Y yo durante toda la clase lloraba amargamente. Porque nosotras, sus amigas, no habíamos entrado a clase. Bueno, a veces sí, que la maestra nos puso de condición que fuéramos a tomar, ¿cómo se llama? Clases de regularización en su casa que amablemente nos ofreció. Ajá, y ahí vamos, ¿verdad? No sabíamos ni qué pedo, pero ahí vamos, dijimos a lo mejor así podemos pasar la materia, pues ahí vamos. ¿Íbamos los sábados? No, y sí, íbamos los sábados, ocupábamos justamente los sábados. Ella nos invitaba a su casa y nos daba clases justamente en su comedor. Y siempre nos invitaba, ya sabes, cafecito y galletitas y demás. Una vez llevamos un pastel. Nosotros llevamos justamente también pastelito y demás porque ya sentíamos que era mucho encaje. Y eso que éramos estudiambres, porque aparte ninguna gozaba de estos beneficios de ser hija de papi y tener pues dinero para comprar cosas. Pero siempre llegamos con las manos... Con algo. Y yo creo que más que nada la maestra quería compañía, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sacó como ese lado maternal con nosotros, porque después nos platicaba sus anécdotas de vida, nos daba consejos, también, y desde el hecho de abrirnos su casa, como para podernos dar estas clases de regularización, porque aparte no fue a todos, únicamente fue a nosotras, que pues en ese entonces éramos pues otras 3 chicas, Ana, aquí su uñera de confianza y su servidora de este lado que está poniendo bellas y sus uñas. Ajá. Sí, entonces me acuerdo justo que era como esta cuestión de que ella sacó como esta cuestión maternal y nos apapachaba mucho. Mucho. Aparte tenía una casa enorme, muy bonita. Pero no crean que por eso nos regaló calificación, o sea, no. O sea, sí, no. Sí nos ayudaba un poquito, sí, pero sí, la neta sí tuvimos que machetearle, no fue como de que, ay, bueno, ya como me hicieron, como ya me caen bien. O sea, sí, no, sí, le tuvimos que machetear, claro. O sea, las clases no fueron de a gratis, la verdad es que yo, por ejemplo, pasé con 6. O sea, no te puso un 10. No me puso un 10, no me puso un 8, yo pasé con 6 sus 2 materias. Porque en efecto, la verdad es que las matemáticas a mí siempre se me han complicado. Pero son esos 6 que saben a 10. O sea, sí, por supuesto. Entonces, la realidad de las cosas es que
ella nos forjó, nos ayudó mucho como esta cuestión. ¿Ahorita seguirá con vida, no sabes? No sé, la verdad es que no sé. Luego he pasado por su casa y digo, preguntaré, pero no quiero ser imprudente. Pues quién sabe, pero sí también a mí me da hasta preguntar en la prepa si todavía sigue la maestra, Sí, ya o sé. irla a saludar o algo. Estaría bien. Sí, la verdad es que sí, valdría mucho la pena. Y de las otras anécdotas que hemos... Pero bueno, de esa, me acuerdo por ejemplo también de cuando, había una morra, esa sí voy a omitir el nombre, una morra de esas castrosas, de esas de, profe, yo sí traje la tarea, y todos así de, ay, cállate, estúpida, nadie la hizo, ten vida social, ¿no? O sea, güey, empédate. Jamás entrarías en mi grupo. Ajá, o sea, no mames, bueno. El chiste es que a ella siempre le decíamos como de, oye, nos retrasamos un poco, no anotamos la tarea, es que ese día no entramos porque nos fuimos a beber y así. Y siempre era como de, no te voy a prestar mi libreta, y no te voy a prestar mi libreta. Pero era enfadosa. Entonces, la verdad es que en una ocasión, ¿verdad? Le robamos su libreta. Eso tampoco no lo hagan. No lo hagan, ¿no? Hay que poner un advental, hay un algo que censure esta parte, pero me acuerdo que le encerramos también en el baño. Es que esto está hecho por profesionales. Si usted no es profesional en ese tipo No de lo cosas, haga. no lo haga. No lo Es intente. pegriloso, muy pegriloso. No lo intente en casa, por favor. Papás, pongan atención a lo que hacen sus hijos, por favor. Yo creo que por eso no tengo hijos. Güey, qué terror me da que me vaya a salir más cabrona que yo. Imagínate. No, hombre, no. No, amiga. Pero bueno, esa será otra anécdota también. Yo me las estoy viendo duras. Yo dije, ¿qué estoy pagando? A lo mejor yo estoy pagando las que hizo mi amiga. Yo creo que el karma se encajó conmigo por lo de ella. Muy seguramente. No es la primera vez que me dicen que soy el karma de alguien. Pero bueno, la verdad es que me acuerdo justamente que no nos quería prestar, entonces le robamos la libreta. Y ahí hasta la señora que nos ayudaba con la limpieza ahí en la escuela nos ayudó a encerrarla en el baño. Pusimos un palo, la encerramos y la de la limpieza vio que estábamos haciendo, nos volteó a ver, se quedó callada y agarró y dijo, ay, Ok. nos vemos, yo Pero ya creo que me a lo voy a mejor mi también- casa. Yo creo que a lo mejor también a ella le caía gorda, ¿no? Dijo, Yo creo que también, y entonces la dejamos encerrada toda una clase, logró salir, quién sabe cómo, porque nosotros sí estábamos en clase, y me acuerdo hoy como cringe que me da cada que la recuerdo, pero era tan ñoña, imagínense, el nivel de ñoñez, que esa vez no entró a clase, porque pues obviamente la habíamos encerrada en el baño, logró salir, quién sabe cómo, y el chiste es que el profe no la deja pasar, y entonces ella decide tomar la clase desde una pinche ventana, güey, que era como de 20 centímetros o 30 por 30, güey. Y ahí tomó la clase, y yo, güey, qué ñoña eres, mamón. Y ahí con su libretilla apuntando en una hojilla que le habían regalado en otro salón. Y todos así como de, güey, X, ahorita pides los apuntes, o sea, güey, déjate de ñoñerías, déjate de pendejadas, güey. Pero bueno, ¿no? pero tú adentro en clases, mírala. Pero yo en clase, atenta, tomando nota, ¿no? ¿Verdad? Para decirle, no te lo voy a pasar, por perra. ¿Te Por acuerdas perra. cómo me ¿Te lo acuerdas? negaste? Pues así, ¿no? Entonces, la realidad de las cosas, miren nada más que Ahí vamos. que trabajo, ahí vamos, vean esto, cómo van, así. Entonces, esa es una de las otras anécdotas. Luego, por ejemplo, la verdad es que también éramos muy consentidas por muchos maestros. Por otros no tanto. Por como otros no tanto. La Sí. de La de psicología, ¿te Hija acuerdas su de esa puta también, madre. esa otra perra? No vamos a decir en qué generación estuvimos para que quienes ubican a los profesores no se ofendan. Pero se peleaba calzón, sí. Ajá, eso era una perra, o sea, fue una Que perra. parecía que sí, no traía calzones, la cabrona calzón, sí. Y nos reprobó sin motivo alguno, nada más porque le caíamos mal. Con tan así que a una compañera le dijo, ¿por qué no entiendo tu letra? Sí, es cierto. Y también por defenderla nosotros y dijo, y ustedes por andar de metiches, órale. Porque todas éramos ahí como las mosqueteras. Todas para una y una para todas. Aquí como las madres superiores, ¿no? Entonces, no mames,
me acuerdo que nos reprobó y ni siquiera tenía una justificación para reprobarnos porque habíamos pasado los exámenes, teníamos asistencia, lo permitido por el reglamento de la universidad y de la prepa, quienes van en la UAC saben que... Yo me acuerdo que tenía 10, en el primer parcial tenía 10, en el segundo tenía 9 y en el tercer parcial, porque no me podía poner 0, me puso un 1 y con eso me mandó al final la hija de su puta madre. Perra infeliz, aparte psicología, ¿quién no va a pasar psicología? No mames, nada más es decirte mis traumas de la infancia y punto. Así ya, hoy me sentí triste. Hablando de traumas de la infancia, me acuerdo de una que nos caía también, que era nuestra amiga en esos momentos, pero ya no es nuestra amiga, que hablábamos de los traumas de la infancia y quería resaltar porque empezaba, que estaban hablando de la gente que había sido abusada y empezaba, es que hacen, los que son abusados normalmente hacen, no sé, por decir, piruetas en el aire. Y la otra empezaba pero a dar piruetas en el aire. Tú así de, oh. Ya sé. Y digo, o sea, no discriminando a quienes han sido víctimas de, porque paréntesis, pues obviamente respetamos lo vivido de cada quien, pero hay personalidades que pues no, o sea, y que sabíamos su historia y que no había sido, pues verdad, o sea, que sabíamos que tenía problemitas con su cabecita, o sea, de verdad. Sí, estaba malita de su cabecita. Entonces, la realidad de las cosas es que, híjole, esa maestra sí fue un terror. Había otra, la de física, que nos apapachaba tanto que le decíamos tía. Ya me acuerdo que le decíamos tía, la de física. No me acuerdo de ella. ¿No te acuerdas de ella? Una que siempre andaba como muy despampanante, muy guapa. ¿Que tenía una hermana también? Creo que sí. Sí, mal no me acuerdo, pero que era muy guapa y se arreglaba muy bien. Que también ¿No era ¿no era de logística? ¿Que se operó la nariz? No, ella, su papá era otro maestro. Ajá. Pero no, la de física nos apapachaba mucho que le decíamos tía. Eso no me acuerdo, fíjate. Pero bueno, y luego... Yo me acuerdo muy poquito, pero me caía muy bien. Pero pues ella. Y luego, por ejemplo, había bandos en el salón. Estaban los fresas mamones, según fresas mamones. Los que se supone que eran así como los... no mames, los de tenemos varo, no hay pedo, pero que sean pendejos. Y que nos querían hacer sentir menos, pero la neta es que como a nosotros nos valía... pues 3 hectáreas, pues nunca dejamos ahí que nos intimidaran o nos hicieran sentir menos, pero la verdad es que creo que sí explotamos muy bien. ¿Te acuerdas del de anatomía también? El de anatomía a mí me sentó, me acuerdo que literalmente habló conmigo bastante fuerte y es también uno de los consejos que sigo practicando hasta hoy en día, y creo que fue el maestro que sí se tomó la atribución de sentarme y decir, ya basta, ya estuvo suave. Que hubo un maestro que a ustedes no las quería y a mí me decía, sal de ahí, amiga. Amiga, date cuenta. Date cuenta. Güey, somos las mejores personas que pudieron haber tenido. Sí, yo fui el terror de las mamás, sí, todo el mundo decía que... Pero ese maestro que les dio derecho, pero a mí me dio otra materia. ¿Quién? Uno que nos ponía a hacer ensayos de su... Ay, el pinche el de economía, güey. Ajá. El pinche viejito ese de ustedes no van a llegar, no van a acabar la carrera, no van a lograr ni entrar a la UAC, a la Facultad de Derecho, hijo de perra. Pero si me estás escuchando, 10. Maldito Emilio. A mí me puso 10, o sea, conmigo eras de... No, a mí me reprobó el hijo de perra. No te juntes con ella. Tú se ve que eres una niña bien, una niña que se... trata de... Y tú no mames, güey, define niña bien, estúpido. Y yo nada más le decía, sí maestro, y me puso 10 y dije, bueno. A mí el hijo de perra me reprobó, pero la neta me reprobó porque aparte, la neta, yo no apunté bien la hora del examen final. Nos citó a las 7 y yo llegué 8:10. Entonces cuando yo llegué dije, madres, no mames, y literalmente me dijo, no, ya no puedes entrar, y me reprobó. Le di el arma necesaria para que me reprobara. ¿Y a Ana y a ellas también las reprobó? No, a Ana la pasó con 6 y a las demás sí las reprobó. Pero, bueno, échanos la historia del de anatomía. Güey, yo siempre fui muy revoltosa y creo que hasta la fecha creo que ya más o menos le bajé, pero siempre no, del que era coordinador. Ah, no. El que te iba a correr. Sí, el perro que me iba a correr. Bueno, el de anatomía, para cerrar esa anécdota, la verdad es que sí me acuerdo que él me sentó el día del final
y me pasó con 9, lo amamos. Pero me acuerdo que me dijo como de, Que por Dios favor, lo pasa. tenga en su cora. Que Dios lo tenga en su cora, corazón de peña. Así, corazoncito. Pero que me acuerdo que justo me pasó y me dijo, siéntate, por favor. Y ya le dije, me dijo, ¿tienes 9? Y yo, ay, no mames, a huevos, sí, a huevos, ya me voy. No, siéntate. Y yo, caray. Me dijo, mira, te voy a dar un consejo. Tienes buen liderazgo, pero mal canalizado. Y yo, no, es que no está, no, cállate. No, pero es que, profe, cállate. Y cuando me dijo cállate, me lo dijo con una voz muy seria, muy tajante y contundente, ¿no? Entonces, te callas. Pues me callé el perro hocico, ¿no? Porque pues hocicona siempre he sido. Entonces me callé, me quedé ahí sentada y fue cuando me dijo el mejor consejo de la vida. Me dijo, hay ocasiones en las que uno, aunque tenga la razón, debe de ser prudente y quedarse callado. Por mucho que tengas las pruebas y dirían por ahí, los pelos de la burra en la mano, a veces la mejor respuesta es solo callarse y asentar con la cabeza. ¿Por qué? Porque en la vida te vas a topar múltiples personas que van a pensar siempre que ellos tienen la razón y a veces no vale la pena discutir. O ganar una batalla. Ganar. Él me dijo, la realidad es que la vida y las personas no son una competencia. Cuando lo veas de diferente a pensar que compites con los demás, me dijo, tendrás ganado todo en la vida. Solo me quedé callada. No pude decir nada porque no tenía una réplica para hacerlo. Y entonces, ahí fue cuando dije, no mames, ¿qué pedo con esto? Gracias por mi 9. Me acuerdo que estreché su mano y cada que empezaba a tener o toparme como con estas ejemplificaciones que él me dio ese día en esa plática, porque duré como 15 minutos ahí adentro, me acordaba justo de ese consejo y decía, tiene razón, y es un consejo que si lo pueden seguir, síganlo. Denle follow. Ese sí. Denle follow a ese consejo porque me ha servido muchísimo para mi vida personal, para mi vida en familia, mis amigos y sobre todo en el ámbito académico y profesional laboral. Porque a lo mejor no nos hemos dicho, pero aquí Lalis es abogada, terminó la carrera de Derecho. Ay, se ven padrísimas. Miren nada más estas cosas tan divinas. Pero el tono, ¿ya viste? Me encantó. Le puse ese brillito, ese blin blin para que se vea muy bien. Pero bueno, después de mi comercial. Entonces, recuerdo también que ya después hubo un profesor que en efecto en ese entonces era coordinador. Les digo, no vamos a decir las fechas generacionales porque no queremos problemas. Entonces, después de esta cuestión, ese maestro era muy acosador, güey. O sea, acosó a todo el mundo y cuando tuvo la oportunidad de querernos correr, porque era coordinador, casi nos corren. Yo me acuerdo nada más que nosotros íbamos... De hecho, aún así las corrieron, sí es cierto. No me acordaba, omitamos esa parte. Bueno, no la omitan, porque son unas perras hijas de la chingada también que ya emigraron como palomas, como golondrinas. Mariposas monarcas. De nuestras vidas. Entonces, recuerdo perfectamente que nos acosó a todas, güey. O sea, nos veía el trasero, las chichis, nos sabroseaba, nos dijo así como de, ay, pues si quieres calificación, pues puedes hacerme un favorcito. ¿Un favorcito de qué, mamón? No hay favores aquí. Andamos para hacer favores. Y me acuerdo que ese día todas estábamos muy contentas, güey. Estábamos caminando. Esa vez a mí no me tocó. De hecho, yo siempre lo dije y te lo dije a ti. Sí. A mí nunca me hizo un comentario así. A lo mejor, pues no sé. Pero me acuerdo justamente que estábamos platicando, estábamos echando la chorcha y de repente bajamos a la explanada y vi a la mamá de Ana. Y luego vi a la mamá de la amiga 1 y luego vi a la mamá de la amiga 2. Vamos a ponerle otros nombres. Amiga 1 y amiga 2. Amiga 2. Ajá, mejor. Amiga 1 y amiga 2. Y luego yo vi a mi mamá y dije, madres, güey. Esto ya no suena bien. No. Y aparte, o sea, doña Nazi, güey. Digo, ahorita ya le bajó mucho el carácter, ¿no? Pero doña Nazi, no por nada se ganó ese apodo, mi mamá. La amo y la adoro, por si escuchas este episodio, te amo y te adoro.
pero esos momentos entonces no te amaba tanto. No me amaba tanto, pero llegó la parte noble, hermosa, que me acompaña todos los días de mi vida y que es mi papá. Y para bajar un poquito el enojo fui canija, güey. Fui canija, pero la neta me nació mucho ese día y es mi padrastro, porque pues obviamente mi mamá se volvió a casar. Pero me acuerdo que esa vez no sabíamos de qué se trataba el pedo, pero estaban todos nuestros papás ahí, güey. O sea, hasta el hermano, o sea, hay un complot, güey. No sabíamos qué estaba pasando en ese entonces. Entonces, recuerdo que mi papá se acercó, venía yo con todos ustedes, y ahí fue cuando por primera vez, después de 10 años, presenté a mi papá como mi papá. Vale la redundancia. A mi padrastro abiertamente con mis amigos, les dije, les presento a mi papá. Mi papá ese día lloró, porque pues obviamente, déjenme decirles, y si lo están escuchando mis hermanas ya lo saben, pero yo soy la hija favorita de mi papá. Entonces, la verdad es que sí, ese día me acuerdo que lloró y se le llenaron sus ojos de lágrimas. Me acuerdo que incluso Ana, que en paz descanse, me dijo como de güey. Que se me hace que lo hizo para quitar de que los habían citado a correrla. Y digo, vamos a desviar la información. Vamos a desviar esto, por favor, corte. Dice, le prende mi papá. Córtenle. Bueno, y luego diga. Pero recuerdo justamente que ahí fue cuando le dije, y la verdad es que mi papá se llenó mucho de emoción. Obviamente ya después supimos que nos iban a corrieron a la amiga 1 y a la amiga 2. Porque sí las dieron de baja de la prepa. Imagínense. Pero ¿por qué ellas sí las semestre. corrieron y a ustedes no? La verdad es que yo creo que porque no supieron negociar. Yo no estaba dentro de ese kit de corridas, porque en ese tiempo tuve un pequeño problema mental, donde fui a seguir a otra disque amiga que se cambió para la tarde y que resultó que no era tan amiga, ¿verdad? Y pues me tuve que quedar en la tarde, entonces yo ya no estaba con ustedes. No, tú ya no estabas con nosotros. Entonces, recuerdo justamente que después supimos que el tema había sido porque la amiga 3, con la que ya nos hablamos, ella vivía sola aquí en Querétaro. Vivía sola aquí en Querétaro y teníamos, como les platicamos al inicio justamente del podcast, hicimos muy buena amistad también con 4 caballeros que siempre fueron como nuestros sumamente amigos, que hasta la fecha ya solo tenemos comunicación con 2 de ellos porque pues la vida nos ha puesto en diferentes lugares, ¿no? Pero Pero se siguen guardando en nuestro corazón. Claro que sí, corazón de peña, corazoncito. Corazoncito uñero también. No, coreano. Y coreano y uñero. Entonces, recuerdo justamente que vino toda esta cuestión de que ellos habían empezado a salir con unas niñas que andaban coqueteando ahí de otros semestres. Nosotros nos habíamos puesto celosas porque la verdad, ¿quién no es celoso con sus amigos? Por supuesto, y que no lo sea, que no mienta. El chiste es que la amiga 3 se la hizo de pedo a estas viejas, armó un desmadre, estas niñas se fueron a quejar diciendo que habíamos ido todas, pero nada pendeja, la amiga 3 dio los nombres de Ana y el mío, junto con las demás, o sea, diciendo justamente que nosotros habíamos sido las que les habíamos puesto al pedo, cuando la realidad es que no fue así, y entonces nos querían dar de baja justo por eso. ¿Y a quién corrieron? ¿A la 1, a la 2 y a la 3? A la 1 y a la 2, a la 3 sí se quedó. Ella se salvó. Y entonces ahí fue cuando... ¿Pero por qué corrieron a la 1 y a la 2? ¿Por pendejas? Por pendejas. Pues sí. A ver, aparte, súmale que tenían materias reprobadas, o sea, no había mucho que hacer, ¿no? Y a nosotros la verdad es que nos dieron otra oportunidad, ¿no? Mi mamá, obviamente me acuerdo que me súper sentenció. La mamá de Ana estaba que se la llevaba la chingada también, con todo respeto a doña Chilito. Pero me acuerdo justo que nos pusieron un pinche regaño de esos marca Acme, de decir, güey, o te aplacas o te aplacas. No hubo más. Sí, es necesario. Y nos aplacamos. Nos tenemos que sentar al lado de ustedes. Vamos a sentar al lado. Nos vamos a aplacar, sí. Pero imagínate qué tan cabronas éramos, que te acuerdas que hasta nos vetaron también de las tortas de enfrente y de los tacos de michote.
Nunca me voy a olvidar de esa escena, porque era una perra también la de las tortas, que no nos quería. La neta, las tortas estaban bien buenas y por eso íbamos allá. Pero que no eran de familiares de la otra que no te caía bien, a lo mejor. Pero, ajá, y entonces me acuerdo que nos trató mal. Y me acuerdo que en una ocasión nos dio pinches cambio de puras de 10 centavos, así de 50 varos pagamos una torta que nos costaba 20 y 30 varos nos las dio en monedas de 20 centavos, 50 y 10 centavos porque todavía existían esas monedas en ese entonces. Y entonces me acuerdo que por puro pinche perro orgullo, Ana y yo se las aventamos así, pues ahí está tu pinche propina, perra, y en el suelo, güey. Y recógela. Y nos vetaron de esas tortas también, nos vetaron de los tacos de Michote, nos vetaron del Oxxo y de un billar. Entonces fuimos odiadas, pero bonitas y preciosas, como siempre. Creo que hasta del camión. Ay, sí, no mames. Pero eso fue por culpa de Magda por tirar los chicles. Pero bueno, ¿masticados? Sí, la pendeja se tropezó y tiró el chicle y se quedó pegado ahí y me hicieron a mí recogerlo con la mano, güey. Y del camión casi también me vetan. No mames. Por eso digo que la verdad es que la mejor anécdota siempre fue la preparatoria. A la amiga 1, me acuerdo que en Chedraui, cuando íbamos a perder el tiempo porque teníamos clase libre, la subimos a un carrito de supermercado en el estacionamiento y la aventamos hasta que se estrelló contra la pared. Y era su amiga, imagínense. Por eso decimos que nosotros éramos como las chicas pesadas. Entonces, la verdad es que siempre fuimos como en este aspecto de si nos cae mal alguien, vamos a hacer todo lo posible por caerles más mal. Pero si alguien nos cae muy bien, nos esforzaremos para que se integre en el grupo. Pero no cualquiera podía entrar al grupo. Exacto, por eso cuando me volvieron a buscar las otras dije no, ya pude lograr entrar en el VIP. Dije, ya no se puede regresar al anterior. Dije no, de pendeja me cambio de nuevo al que sí, estaba. No, gracias. La verdad es que además ahora, ¿quién son ellas? Imagínate. ¿Hoy? No. Ya no sé. La verdad es que no sé y tampoco son gente que me interese como stalkear, la verdad. Qué hueva. Pero yo dije, no, la neta sí la cagué. Si me hubiera seguido juntando con ellas, hubiera... Hay amistades que ya no valen la pena, jóvenes, regresar. No. Regresar. Entonces, híjole, la verdad es que la prepa hubo días que no traíamos dinero para desayunar. Hubo momentos en los cuales traíamos dinero para gastar. Hubo momentos en los cuales nos reímos mucho, lloramos mucho, las anécdotas de nuestros primeros amores, las anécdotas de nuestras primeras veces, la borrachera de tu cumpleaños, güey. Esa fue un trofeo en la historia de las borracheras. Como lo mencionaba en el empiezo justamente de este podcast, de entre uñeras, entre uñadas. Entre uñadas, perdón, ya se me está olvidando el nombre aquí. Yo no soy de tomar. No eres de tomar para nada, absolutamente nada, más que una copita de vino de vez en cuando. Pero el chiste es que justamente esa ocasión no la llevamos a un bar que en ese entonces estaba muy de moda aquí en Querétaro, que era La Regadera. Era un karaoke increíble, aparte me acuerdo que ibas muy bonita, güey, con un vestido muy bonito, muy maquillada, muy peinadita, una corona de princesas y su banda obviamente de cumpleañera. Y acompañada obviamente de los que nos juntábamos en la prepa. Y de del que es mi esposo. Y ya justamente del que ya es tu esposo ahora. Yo iba con mi hermana, porque pues siempre he andado sola. ¿También iba mi primo? No me acuerdo. Según yo sí. También iba mi primo, ¿no? Sí. Y nos la pasamos increíble, pero pusimos peda aquí a su uñera de confianza. Pero porque los shots para la cumpleañera eran gratis. Ajá, y ya saben, ¿no? La cucaracha, la flameada, no sé qué, esas madres que salpican, los boligoma, güey. Esos que salpican como con canela, que están dulces y te los dan y te marean. Pues nuestra cumpleañera, o sea, me tuve que tomar uno que era con un popote, que le prendían fuego. Y le prendían fuego y te tuviste que tomar con un popote. No mames, estuvo increíble, güey, pero terminaste muy peda. Muy, muy mal. Se nos cayó de la silla, casi se nos cae del escenario, subió a cantar. Debe de haber por ahí una foto, la voy a buscar. ¿En el baño? No, en el escenario. Sí, cuando todavía no empezaba. Cuando todavía no, ajá. Y mi amiga terminó cantando en el baño. Guácala. Pero bueno, también, fíjate que también me tocó cantar guácala.
sin haber tomado alcohol. ¿También te acuerdas de esa anécdota? Ay, sí, no manches, no. Hagan de cuenta que yo pues me tuve que ir a extraordinario o a ¿cómo se llama? A taller, se le llamaba taller de Lectura, ¿no? lectura y redacción. Entonces esta maestra que me tocaba de taller, me pidió de que la gente que fuera a, ¿cómo se llama? Que participara en el concurso de oratoria, pasaba, ¿no? La materia. Y pues ahí me tienen participando en el de oratoria, practicando y practicando. Y ese día, ustedes no fueron, ¿verdad? ¿Por qué no fueron? No, porque habíamos tenido que cuidar la tienda porque teníamos un negocio. Ajá, bueno, el chiste es que iba a ser el concurso de oratoria y literal, me subí al escenario, iba a decir mi oratoria y estaba tan nerviosa que terminé vomitando. Y bajé yo, perdón, y me salí corriendo, obviamente con muchísima pena, llegué llorando A mi casa, güey. Pues la maestra me pasó con un 6 por el ridículo que había hecho, me dijo por lo que encuentran de intención. Y dije, bueno, sí, acepto el 6. Pero no fue la única vez que vomité. No, pero esa fue por una buena razón. La otra fue por una borrachera, amiga. Ese fue el tema. Y bueno, pero bueno, estuvo increíble, la verdad, te la pasaste muy bien. La verdad es que sí, el día de mi cumpleaños sí, pero desde ahí nunca más me he puesto a esos grados de alcohol etílico, nunca más en la vida. Por ese tipo de anécdotas yo creo que fueron los que las mamás dijeron como de, güey, no te juntes con Lala, o sea, con Lala, ¿no? O sea, como... Pero después las mamás sí decían... Se dieron cuenta que sí era buena persona, les digo, borracha, pero buena muchacha. O sea, que sí nos hace sacar realmente nuestra personalidad fuerte, valiente, ¿no? Ajá, justo. Aunque tu mamá decía, no, estás hija de la... Esta hija de su pinche madre, cabrona. Siempre me decía así, pero la verdad es que de todas maneras creo que siempre fuimos un grupo pues medianamente justo, sano. O sea, que no hubo como mayor tema de, que no hubo, o sea, que no tuvimos como drogas. No tuvimos tampoco tema como de meternos en temas más fuertes. No éramos como que nos pusiéramos borrachos todo el tiempo. O sea, la verdad es que fuimos responsables. Nuestras materias reprobadas, pero fuimos responsables y todas entramos a la universidad a la primera. Bueno, excepto la amiga 3. A ella le costó mucho trabajo. Ahí te das cuenta de la capacidad de las personas. No, también la amiga 1. Bueno, en realidad amiga 1, amiga 2 y amiga 3. ¿Ven? No mentimos. Pero bueno. La gente sabía cosas. La gente, Dios y la vida saben cosas. Pero bueno, la verdad es que, pues, sinceramente, creo que sí fue una de las mejores épocas. Sí creo que hubo muchas más anécdotas que poco a poco vamos a ir saliendo. Como la vez que nos fuimos de Ray a... sí es cierto, que nos fuimos a la sierra. Déjenme decirles que a nosotros hicimos un viaje, ya saben, el viaje entre amigas, ¿no? Nos fuimos a un balneario en la sierra aquí queretana. Ahí sí le voy a hacer comercial porque la verdad es que está muy bien, está muy a gusto. Se llama el Oasis Semidesierto. Está justamente en la higuera Peñamiller, antes de llegar a Peña Blanca, en Peñamiller. Uh-huh. Entonces, la verdad es que nos fuimos de raite. No vamos a decir con quién, por el tema tan susceptible, pero nosotros íbamos soñadas. Pero camionetón, o sea, blindado, así, vidrios oscuros, polarizados, música a todo volumen, el aire en nuestras melenas. Nosotras dispuestas a pasar el mejor fin de semana de nuestras vidas. Y fue de los mejores, pero también estuvo muy chistoso porque aparte, pues éramos pobres, jóvenes. La verdad es, éramos pobres, íbamos con nuestro presupuesto limitado. Y me acuerdo que nos racionábamos las galletas. Pero bueno, o sea, hagan de cuenta que íbamos en este ride que nos echaron amablemente, súper soñadas, pero dicen, nada más que espérenos un ratito, vamos a ir a entregar un paquetito. Y nos volteamos a ver así de... ¿Qué paquete? Ay, sí, entreguen lo que tengan que entregar, no se preocupen.
Aquí nosotros nos esperamos. Y ya, total que íbamos por las ventanas así, bajamos la ventana así con los lentes oscuros. Con el cabello así dándonos en el aire y dejando que nos despeinara porque nosotros íbamos con toda la actitud de pasar un fin de semana increíble. Pero hagan de cuenta que era una parte en esos años donde te dejaban los carros, no entraban hasta el balneario. No, te tenías que quedar a una cierta orilla y de ahí caminar todo el río para poder llegar al balneario. Y nosotros íbamos en tacones, o sea, literal, en tacones. Bueno, ellas, porque yo ya sabía que era pues piedra de río y agua. Pero no nos avisó bien. Y ahí vamos, las demás, en tacones, con las maletas, entre el río. Y aparte pinche maletón para un fin de semana. De ruedas, o sea, porque pues parecía que íbamos a París, o sea. Íbamos entre las piedras de la sierra, caminando con nuestros tacones y con nuestra maleta. Bueno, llegamos. Nadie nos dijo que teníamos que llevar dinero ni comida. Sí, no, a ver, íbamos con presupuesto súper limitado. Comida súper limitada. Pero los sueños eran los únicos que no estaban limitados. Por supuesto, y la idea de pasárnosla bien. Pero de verdad con hambre. Me acuerdo que nos contábamos las galletas y los bombones para repartirnos, porque aparte nos quedamos en casa de campaña. Escuchábamos un perro nos voló una parte de comida. Luego también una persona que trabajaba y que pues, también en paz descanse ahí en el balneario nos ofreció el tecito de Damiana. Bueno, pero el chiste es de que nos dicen, pásenle por un tecito, chicas, y nosotras pues como teníamos hambre dijimos sí. Claro que sí. Y nos lo tomamos, estábamos todas bien a gusto y que nos la suelta. ¿Qué nos dijo, amiga? Nos dice así, todas muy a gusto tomándonos nuestro cafecito, y en eso nos dice como de, oigan, pero este té es bueno para tener chamacos, y todas escupiendo el pinche, regresando el té. Porque era afrodisíaco. Y entonces, ¿qué pensaba? Yo creo que nos íbamos a repartir, o sea, como reproducir entre nosotras, no lo sé. ¿Cuál era? O a lo mejor se pone una tan jariosa que llega a mi cuarto, ¿no? Y dijimos, no va a pasar. Pues eso no iba a suceder, ni mucho menos. El punto fue que escupimos el té, nos ofrece una segunda taza y nadie quiso. Lo tiramos disimuladamente y nos fuimos a acostar pensando en lo calientes yo creo que nos íbamos a poner por ese té afrodisíaco. Afortunadamente no. Y al día siguiente todas bellísimas. Pero para eso también nos empezamos a platicar historias de terror. Sí, y luego que medio nos espantaron y todo el pedo. Porque pensamos, no, es que dicen que si se parte la leña es porque entonces... Y en eso que se parte la pinche leña. Y nosotras así... vamos a dormir mejor, ¿no? ¿Quién está aquí? Dime tu nombre. En la que la redina de... Sí, a ver, desnúdense y formen un triángulo, casi. Bueno, el punto fue que de todas maneras al día siguiente bajamos porque hay una parte pues de río en la parte de abajo del balneario. Nos fuimos a caminar, íbamos muy bellas, muy guapas. Pero antes de caminar preguntamos sobre las gorditas, porque nada más íbamos a preguntar, pero no íbamos a comprar porque no teníamos, pero dijimos, pero no pasa nada, nosotros vamos a preguntar. Preguntar no cuesta, sí cuesta. Ese es otro consejo que les puedo dar. Preguntar cuesta. No pregunten si no van a comprar. Preguntar cuesta en cualquier ámbito en que ustedes lo quieran aplicar. El chiste es de que antes de bajar al río a caminar, preguntamos por unas gorditas porque teníamos mucha hambre, pero no teníamos dinero. A lo mejor muy en el fondo esperábamos que nos dijera, se las regalo, son gratis. Coman, hijas mías, ¿tienen hambre, pequeñas? Pidan su limosna. Aquí estoy para regalar gorditas. No se preocupen, yo esto lo hago por hobby, ¿no? Así. Yo creo que eso pensábamos en ese momento. Pero le dijimos, no se preocupe, ahorita que regresemos. Sí se puede. Y entonces nos fuimos a caminar, decepcionadas, porque obviamente no íbamos a comprar. Nos fuimos a caminar, ahora sí sígueme. Y entonces bajamos, nos empezamos ahí a muy sensuales nosotras en traje de baño. De hecho, ahí fue donde nos robó el perro la fruta. No fue el perro, fue la cabra, güey. Entonces, dejamos una bolsita donde traíamos fruta en una roca para tomarnos fotografías ahí en el río. Y entonces vimos unas cabras ahí y una se detuvo en particular y empezó a husmear en nuestra bolsa de comida, la poca comida que nos faltaba, que nos sobraba, perdón. Y entonces cuando le hicimos shh,
para que se ahuyentara y entonces poder literalmente que dejaran nuestra bolsa en paz. La cabra nos voltea a ver con un odio que no se los puedo Pon la describir. mirada de la cabra, pon la mirada de la Pues cabra. así, no, permíteme un momento. No, la verdad es que la mirada de la cabra fue matadora. O sea, Matadora para para memes, si lo memes, sí, si la pudiéramos en ese entonces haber tenido un celular que tuviera esta resolución que tiene obviamente el teléfono, el casi iPhone. fue de oblígame, perra. Oblígame, perra, a soltar tu puta bolsa, ¿no? Y nosotros así, trágate lo que quieras, güey. Es más, la bolsa ni me importa, güey, llévatela en uno de tus pinches cuernos. Y pues nos quedamos sin fruta ese día y no comimos. Y luego Ya subimos. subimos y ya estuvimos otro rato en la alberca disfrutando y en eso pues se supone mis papás iban a ir por nosotras, pero pues No, había... pero nos perseguía la señora de las gorditas para ver si sí, es había- cierto, para ver si íbamos a comprarle gorditas o no. Por eso les digo, no pregunten. Preguntar cuesta. Porque después fue un acostamiento de, ¿sí van a comprar gorditas? ¿Sí van a comprar gorditas? Ajá. Y nosotros, ahorita. Ahorita le compramos, no traíamos dinero, jóvenes. No traíamos dinero. Y luego mis papás iban a ir por nosotras, ¿te acuerdas? A la mera hora, pues como no había teléfono, no traíamos celulares, pues había que estar esperándolos ahí, pero yo me desesperé. Yo les dije, yo creo que ya nos abandonaron, amigas. Yo creo que lo mejor es pedir raite de regreso. Amigas. Ajá, y literalmente me acuerdo que nos fuimos, obviamente en tacones. Pero también, Que la amiga 4, Amiga. que ya tiene años que no vemos, que no sabemos incluso de ella, pero que la amiga 4 Pero ¿en qué se momento? puso mamona con un güey que le estaba medio coqueteando ahí, y ese güey fue el que terminó echándonos raite a la salida del O sea, pueblo le hizo el food chip. para literalmente que tomamos un camión. Porque nosotros estábamos en modo perras empoderadas. De no me importa, nosotros aquí somos las más glams. Y entonces le hizo el food chip pues a un pueblerino de ahí, ¿no? Ajá. Y entonces, cuando tuvimos que pedir ride de regreso, porque pensamos que no iban a ir por nosotros, pues dijimos, pues ni modo, a caminar y a pedir ride con. Y entonces nos encontramos una camioneta, le pedimos ride, Ajá. y la chava esta, la amiga Iba hasta 4, con la amiga 4 hasta capucha. con la capucha y se puso como un pareo así en la cara para que no la reconocieran. Y entonces así de, pues, ¿qué traes? Pues, ¿qué pasó? Y dice, es que ese de ahí me tiró el pelo y lo batí bien culero y dice que nos está echando ride. Y nosotros, ¡ja, ja, ja! Pues cagadas de risa. Total, llegamos a la estación Peña Blanca para ahí poder pues tener un poco de recepción o poder marcar por teléfono. Mis papás no nos contestaban, nos mandaba buzón. Eso quería decir que entonces ya iban camino a la sierra, pero pues no sabíamos pues qué. ¿Qué onda? Total, la verdad es que nos desesperamos un poco y le pedimos raite a un chavo que encontramos ahí solo. No lo hagan, porque Por favor, no reitero, lo hagan. en estos tiempos ya está muy cañón. O sea, si lo hicimos y bendito Dios, Nunca nunca nos pasó nada, pero recuerdo justamente que pedimos raite, el chavo muy amablemente nos dijo que sí y nos trajo hasta la casa, porque él venía de Jalpa, nos vino contando. Obviamente a mí me mandaron adelante, ¿no? Las más collonas, estas perras me mandaron adelante como copiloto. Y cuando íbamos a medio camino, vemos a mis papás pasar para ir por nosotras. Ay, ahí van mis papás. Bueno, aquí vamos, ya dijimos. Y entonces este chavo trae una caja de bombones con Ay, sí, chocolate. con chocolates. Y dijimos, sospechoso. Tenemos hambre. Sospechoso. Y el chiste que venían otro carro como atrás, como haciéndonos caras. Entonces dijimos, ¿y estas perras qué? O sea, Ajá, estas perras estúpidas, ¿qué? y nos venían, o sea, literal echando unas miradas que dijimos, ¿qué pedo? Ajá. Y les empezamos a mentar su madre y a decirle un chingadera y media, o a hacerles igual chingadera y media, cuando nos dice el chavo, es que son la familia de mi ex. Ajá, Acabo y de entonces co- nosotros así de, no mames, pues con razón. Y los, ups, perdón. Y nos veníamos tragando literalmente los chocolates que le iba a dar a la ex, o que la ex le dio a él, no me acuerdo. Pero fue como, no mames, una disculpita. Le digo, es que nos hubiera dicho. Es que cuéntenos, o sea, es que, güey, el que avisa no traiciona. ¿Por qué no ¿No? nos avisó antes de mentar la madre? Pues nosotros pensamos que nos estaban odiando por ser bonitas. Ujú.
Pero esa anécdota, sí, nos dejó hasta la puerta de la casa, muchacho, no me acuerdo cómo te llamas, pero ese muchacho que nos echó raite desde la estación en aquellos años, muchas gracias. La verdad es que fue un salvavidas, fue muy amable, plática muy amena, buena música. La verdad, 10 de 10, pero no lo hagan, no lo repliquen, la verdad es un mal consejo que podemos darles. ¿Y tu familia no te regañó cuando llegamos y que dijo, hija de puta madre, están ya? Sí, claro, porque fue como de, ¿cómo se arriesgaron? Es que no se ponen a pensar, no mames, y que no sé qué. Obviamente me castigaron, pero bueno. Yo todo eso no lo que platiqué a mi familia, porque obviamente pues me iban a regañar. Yo les dije, no, nos llevó la familia de Lalis y nos regresamos con la familia de Lalis. Porque así tiene que ser, pero no mientan, jóvenes, no mientan. Ah, no, yo sí tenía que mentir. Bueno, es que también eran otras generaciones, sí teníamos que hacerlo. Una disculpa, por favor. Bendito Dios, no nos juzguen. Y si nos juzgan, que no escuchemos. Gracias. O déjenlo en su comentario ahí en el podcast, así. Me va a valer 3 hectáreas, pero ahí desahógate, Linda. No, ya lo hice, ¿no? Diría Chicas Pesadas y la voy a citar. Desahógate, Linda, escríbelo en el libro. Deje su comentario rosa, por favor, ahí abajo del podcast, de donde esté la opción de comentarios. Los vamos a leer y la neta nos va a valer 3 hectáreas, pero cualquier comentario usted déjelo, no se preocupe. Incluso pueden decirnos o invitarnos a ir a nadar también, ¿por qué no? Exacto. Bueno, ella no porque está casada, yo sí porque estoy soltera, así que pueden literalmente invitarme 4. Ah, es cierto. ¿Cómo dice Shakira? Se pasa rico solo. Sí, no, porque pues obviamente yo tengo derecho de portarme mal para pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Por cierto, ya encontraré yo al ser amado que me mandó las flores. Pues pregunta. Oigan, sí. A ver, quien esté vaya a ver este podcast, por favor. El día de hoy recibí unas flores muy bonitas. Yo solo puedo pensar en la única persona en la que mi corazón está destinado. Pero la realidad es que me mandaron un arreglo muy bonito, pero no sé quién me lo mandó. Porque esa persona le dijo que no fue ella. Y entonces no sé. Dijimos, tengo miedo. No es cierto. No, la neta sí le dieron al clavo de las flores que me gustan, y eso que no cualquier flor me gusta. Y pues bueno, ¿alguna otra anécdota, amiga, que quieras platicar? Pues la verdad es que no, sinceramente creo que la prepa sí fue una donde hice mis amistades más sólidas, donde también me dejó muchos aprendizajes. Salí abiertamente del closet, porque fue también la época en la que pude aceptar que soy bi, porque me gusta el billullo. No. O sea, bueno, también. Porque también me gusta el dinero. No, sino que realmente pude aceptar también esta parte de decir abiertamente que me gustaban los hombres y las mujeres. Y entonces también fue una etapa que la verdad es que me abrazaron mucho. Siempre he estado rodeada. Creo que hemos estado rodeados de buenas personas, también de malas, porque no, pero creo que más que malas nos han dejado un aprendizaje hasta el día de hoy. Y eso se agradece porque ahí vas definiendo lo que ya no quieres en tu vida. Sé que a veces regresamos un poquito, pero es lo que literalmente damos en particular, ¿no? Lo que ofrecemos. Se apaga la luz, se enciende el color, prepara el esmalte, llegó tu sabor. El chisme en la mesa, el brillo en la mano, aquí te contamos el plan más humano. No es solo un diseño, es pura amistad, la charla que cura la superficialidad. De acrílico a gel, del mate al glitter, temas que te enganchan, que nunca se quiten. Brilla y conecta con cada pincel, colores que cuentan lo que hay en tu piel. Ríe y comparte sin miedo a fallar, en cada uña hay un mundo por pintar. El rojo pasión, el azul serenata, la vida es un lienzo y tú eres la carta. Círculo
Círculos pequeños, secretos al aire, la magia del tacto no tiene desaire. La tarde se alarga, el café se enfría, pero en cada charla renace la vida.